en 1968, con una narrativa que no fuera lo clásico académico, porque si no, no iba yo a terminar por contar esa historia al público en general, y eso es lo que yo quería hacer, difundir, contar, narrar la historia. Y luego, los años seguidos, que es la historia de la guerrilla en México de 1968 a 1985. No es una historia académica, sino es una historia narrativa. Bien, y que de pronto te salgan con que quieren hacer una serie de televisión de los años heridos, se convierte en un placer para lo que has hecho, para lo que has invertido tu existencia, 30 años de investigación, que me van a disculpar, pero muy, muy culera. Por un lado, todo el mundo negaba que hubiera existido una guerra de baja intensidad. Por otro lado, las víctimas negaban esa existencia porque era parte de entrar en los recuerdos más angustiosos de la tortura y demás. Y que de pronto me hablen los hermosos, maravillosos chamucos para que se convierta en una gran novela gráfica. Ya se imaginarán el orgasmo que Fritz Glockner tuvo que recibir, sentir, porque me queda clarísimo que a través de la pantalla, no solamente de mis libros históricos, sino la pantalla y sobre todo la novela gráfica, la historieta, creo que es la mejor manera de seguir sembrando utopías, que es lo que este país necesita. Gracias. ¿Quieren que empiece yo? Bueno, que en orden de aparición, ok. Pues bueno, muchísimas gracias por estar en esta presentación. Para nosotros, como ya lo dijo Hernández, como Fritz, es un gran placer tenerlas por aquí, presentando este libro de Memoria Herida, que para nosotros, como grupo, como colectivo, como equipo de la revista El Chamuco, donde tanto Beatriz, Ricardo, Ivo y un servidor somos colaboradores regulares de la revista, poder hacer este proyecto junto con Fritz Glockner como guía y poder platicar de este momento tan importante de la historia de México que muchas veces ha sido olvidada. Yo quisiera brevemente platicar de la historia que a mí me corresponde. Hubo, primero que nada, hubieron varias juntas de trabajo, pero en una primera junta de trabajo decidimos que cada quien eligiera con respecto a sus intereses un momento de este periodo que va, yo diría, que va desde la época de la Revolución Mexicana hasta los 80s, 90s, ya sea por medio de un personaje representativo de esta época o un momento, un testimonio. Yo decido tomar la historia del gran Rubén Jaramillo porque me acerca mucho la región en la que él luchó, puedo decir desde muy joven, ¿no? Desde siendo un adolescente, que fue Morelos. Mi abuela era de Guerrero y después mucho tiempo vivió justamente en Galeana, un lugar muy cercano a Tlaquiltenango, perdón por el nombre, otra vez hablando de nombres difíciles, y bueno, desde la infancia pues yo conocí como toda esta región, pero cuando empiezo a investigar la vida de Rubén Jaramillo me doy cuenta que es un gran personaje que nace con el siglo, es decir, nace en 1900, y desde muy chico, de hecho desde que nace, sufre los atropellos del gobierno, los atropellos del porfiriato. Su padre muere en una condición de enfermedad debido al trabajo en las minas. Y luego, bueno, para esto Rubén Jaramillo nace en el Estado de México, no nace en Morelos, pero de muy pequeño su familia tiene que emigrar
a Morelos, a Tlaquiltenango, ahora sí me salió bien. Y desde ese momento comienza su lucha porque forma parte del ejército zapatista. A los 18 años ya comandaba un ejército de aproximadamente 80 hombres. Y un año antes de que muriera Emiliano Zapata, en 1918, él decide, al darse cuenta que el movimiento zapatista estaba desvirtuándose, que el movimiento zapatista comenzaban a usar el nombre de Zapata para saquear, para desvirtuar el movimiento armado, decide deponer las armas, pero lo que decide es no entregárselas a Carranza, no entregárselas al gobierno, sino guardarlas, sembrar las armas como indica la metáfora de uno de los libros de Fritz Logener, que se llama Sembrar las armas, que fue una de las obras en las que yo me basé para poder hacer esta historia. Y lo que decía es guardarlas para... Él estaba convencido de que si bien la revolución había marcado un hito y que había transformado al país, él no podía confiar en que si le ponía las armas completamente, que los problemas se iban a solucionar. Y efectivamente 20 años después vuelve a retomar y a desenterrar esas armas para poder defenderse del gobierno que era ahora el nuevo hacendado, ¿no? Y el nuevo cacique. Entonces me pareció fascinante la historia de Rubén Jaramillo. Me pareció que es una vida de lucha. Rubén Jaramillo en algún momento, antes de volver a retomar las armas, quería, o más bien logró la fundación de un ingenio azucarero en Zacatepec, Morelos, muy cerca de donde está el estadio del equipo Zacatepec, y con la idea, con la intención de que ese ingenio pudiera ayudar a resolver los problemas económicos que tenían los campesinos, los cuales ya tenían las tierras, pero tenían problemas de conseguir créditos para poder trabajar esas tierras, y que además los grandes comerciantes les pagaban a un precio, a una bicoca, las cosechas, ¿no? No les quiero contar toda la historia porque es extensísima y es muy interesante. Parte de esa historia está en la primera historia, que es Llaga en la Tierra, y ahora quisiera pasar el micrófono a la segunda historia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos, y bueno, pues así, ahora sí que presentando al niño en sociedad, ¿no? A este nuevo libro, que pues la verdad pues quedó bastante bonito, ya lo pude ver, y no solo por su apariencia, sino también pues evidentemente el contenido, el cual fue, pues podría decirse que minuciosamente cuidado, ¿no? Porque pues también hablando un poco de cómic o de historieta documental en este caso, pues también hay que ser bastante cuidadosos, ¿no? Y pues sobre todo si tú vas a estar hablando de historias que ocurrieron en otro tiempo, también a nosotros como autores, bueno, al menos para mí fue un reto, pues desde la parte de la documentación, que bueno, Fritz nos estuvo asesorando pues bastante todo el proyecto, y pues con aportaciones muy valiosas, pero también está toda esta parte de investigación documental pues visual, ¿no? Todos nosotros pues en algún punto tuvimos que recurrir a archivos. Yo por ejemplo pues terminé yendo a la biblioteca de la UNAM a buscar también pues registros fotográficos, ¿no? Porque pues no puedes inventar, tienes que tener una base documental, ¿no? Entonces sí les puedo decir que es una edición muy cuidada, que creo que todos pusimos como bastante atención al detalle, y pues para poder presentarles algunas, porque son muchísimas las historias que existieron durante este periodo de la Guerra Sucia aquí en México, y que la verdad pues me parece una fortuna que ya estemos hablando, ¿no? De este periodo, porque pues, durante muchísimos años nunca se habló de esto, era como un tema ahí velado, como un tema como casi que no había existido, ¿no? Y bueno, de unos años para acá pues todo esto está
salido a la luz, y yo creo que esa es una de las virtudes de este libro. Bueno, les voy a platicar un poco sobre la historia que yo escogí realizar. Se llama El vuelo 705, que es una historia de un grupo guerrillero en Monterrey que se llama la Liga Comunista Armada. En ese momento ese grupo guerrillero, pues la verdad eran personas muy jóvenes, de entre 22 y 25 años, lo que también nos da como una idea de pues cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Esta historia transcurre en 1972 y bueno, este grupo eran unos guerrilleros urbanos que estaban en la ciudad de Monterrey y bueno, ya habían tenido algunos ahí, pues algunas acciones, ¿no? Como grupo armado, incluso pues ya el mismo gobierno los tenía como ahí vigilados un poco y pues ellos se movían mucho en la clandestinidad, ¿no? Como muchos de estos grupos. Yo escogí esta historia porque me pareció como que tiene mucha serendipia, por llamarlo de esa forma. Ahorita les voy a decir por qué. Esta es la primera vez que un grupo armado aquí en México secuestra un avión comercial, un avión de Mexicana. Al parecer este suceso, bueno, a lo mejor algunos de ustedes lo llegaron a ver o lo llegaron a recordar, porque fue mediático en su momento, ¿no? Que incluso salió en prensa, salió en medios, etc. Fue como algo que sí, pues que sí de repente puso ahí al Estado un poco en la mira, ¿no? De qué tan seguro era. Y bueno, es una historia bastante interesante, porque les digo, eran personas muy jóvenes que pues justo quieren secuestrar este avión comercial sin, bueno, por un lado, pues en esa época era muy fácil, por lo que veo, subir armas a los aviones y pues así tal cual se suben con la intención de que soltaran a unos presos políticos, ¿no? Ya habían capturado a algunos de sus colegas, entonces ellos querían ejercer presión pues para que los liberaran y por eso van y secuestran este avión. Entonces es una historia bastante interesante, por supuesto que no se las voy a contar para que la puedan leer, pero yo digo que es serendipia, que hay mucha serendipia en esta historia, porque justo, pues no sabemos, o sea, lo más probable es que fuera coincidencia, que dentro de este vuelo que ellos secuestran, pues venían los dos hijos del gobernador de allá, de Nuevo León en ese momento, venían unos cónsules también de la embajada gringa, y venían como un grupo como de 8 o 10 empresarios regios, o sea, venía gente importante. También hay que recordar que en los 70s pues viajar en avión como que no era tan fácil, ¿no? Lo mismo que subir armas a un avión, ¿verdad? Porque no te registraban, evidentemente. Entonces, bueno, hay como muchos detalles, o sea, que dices, ¿cómo es posible que secuestraron un avión sin saber pues que venía gente pues, tan importante ahí? Entonces hace ahí todo un embrollo, digamos. Es bastante, hasta cierto punto, divertida la historia. Que bueno, no voy a contar, ¿no? Porque mejor que ustedes lo puedan leer, pero al final, digamos que tiene un final feliz, diría yo. Entonces, pues yo espero que puedan leer el libro, que por supuesto lean todas las historias y pues por supuesto que harían falta muchos más libros de estos, pues para dar a conocer todas estas luchas que se fueron dando a lo largo pues de varios años. Pero bueno, sobre todo pues los invito a leer. Hola, buenas tardes. Yo soy del tercero B. No, sí. Primero que todo, me gustaría que me respondieran con un sí. Si todas las personas que estamos aquí conocemos el periodo de la Guerra Sucia. Okay. En esta clase sacamos 10. Pero lo que está bien interesante es que cuando yo le platicaba a los chavos con los que a veces me toca estar cerca, de es que estoy chambeando en algo que tiene que ver con la Guerra Sucia. Y era como de, ¿cuál guerra sucia? O sea, ¿qué peli es esa? ¿O cómo, de qué va? ¿No? Y era como bastante interesante porque en realidad me hizo pensar, ¿cuándo fue la primera vez que siquiera yo me enteré que existió este periodo? Porque
pues como que uno cuando va a la escuela, en la primaria, secundaria, de repente como que todo va muy bien en las clases de historia hasta que medio entras a los años 60 y es como que hubieron Juegos Olímpicos, pasó el Tlatelolco y ya, se pasa, se salta y de repente como que no nos dan mucha información. Ya hasta que entré a la preparatoria y no tampoco en las clases de historia de ahí, sino en los cubículos estudiantiles, los que hacen los palos, se mencionaba como de, sí, la Guerra Sucia, sí, tratar este periodo. Ya de repente, en vez de encontrármelo a través de una manera académica, llegaba a encontrarme series o incluso películas que hacían referencia a este periodo, lo cual hizo que entonces cuando este proyecto llegara pues, al Chamuco, específicamente conmigo, fuera como de, es que claramente necesitamos hablar más de estos temas que son nuestra historia y que muchas veces nosotros como jóvenes no tenemos nada de información a la mano. La otra vez pirateé la película de Oblato, no es cierto. Un aplauso para el director que anda por ahí. Levante la mano, porque creo que está chambeando. No, y en general es un poco lo que, como que de mi lado, que a mí lo que me tocó, yo diría que fue la parte como más emocionante, porque como que yo ya tenía el texto, es que la introducción la que a mí me toca ilustrar, y que la manera en la que lo narra, o sea, es una lluvia de emociones, porque a la vez dices, ¿cómo es que pasó esto y no se habla tanto? ¿Cómo es que yo mismo no sabía realmente de todas las... ¿Cómo se encontraron un avión y no me enteré, no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y que justo mi misión era hacerlo más fuerte, pero no morboso, o sea, sino hacerlo más que el dibujo y el arte logra como conectar, para hacer que hablar del periodo de la Guerra Sucia sea algo que todos sepamos en nuestra historia, porque no puede ser que también nos hayan robado ese periodo y que mejor que hacerlo a través de un cómic en esta época donde también sabemos que hay muchas maneras de acceder a la cultura y a la información, y digo, no solamente porque seamos del Chamuco, ¿no? En general la herramienta del dibujo es algo que hemos, o de los cómics, es una herramienta para conocer, para enterarnos y para hacerlo más nuestro, y qué mejor que hacer algo nuestro como algo que es de nuestra propia historia. Entonces, pues eso, un poco lo que de mi lado pueden encontrar, igual que lo de mis compañeros, es toda la emoción y todo el trabajo de meterle el corazón para que esto llegue a más personas. Y no necesariamente que compren el libro y se lo regalen a sus sobrinos o nietos, lo cual sería una muy buena idea, más allá del marketing, sino en general como hablar de estos temas que muchas veces ni siquiera sabemos, que los chavos no los conocemos. Entonces, más bien es retomar esta conversación porque es algo que es indispensable para conocimiento de ser mexicano. Entonces, pues un poco de eso va mi colaboración dentro de este proyecto colectivo. Yo digo que esto es como Amores Perros, es como un montón de historias de colaboraciones. Es que está cumpliendo 25 años, también tenía que ir referenciando. Y es básicamente una muestra, pues a mi parecer muy completa, que pues obviamente no hubiera funcionado así si no hubiera sido por el trabajo de Fritz, pues alrededor de este tema. Entonces, pues eso. Perdón, y antes de dar la palabra a mi querido Peláez, el compañero menciona Amores Perros, y creo que varios de ustedes saben que la historia del chivo está basada en la historia de mi papá. O sea que está más cabrón que bonito. ¿Ya ven por qué es importante tener estas conversaciones? Hola, buenas tardes. Pues a mí me toca cerrar esta charla y escuchando a mis compañeros, los colegas, a Fritz, Pepe, pienso que este libro se hizo sobre todo por la necesidad de mantener viva la memoria, de que estos acontecimientos, si bien pueden parecer históricamente más o menos próximos, ayudan y son importantísimos conocerlos porque explican el momento histórico que estamos viviendo. Este momento histórico de transformación solo ha sido posible gracias a un montón de sangre, a un montón de vidas, a un montón de esfuerzos, de trabajo revolucionario, de cambio, a muchos niveles, desde el campesinado con sus guerrillas, con sus luchas, por sus temas,
todo el movimiento estudiantil, el movimiento magisterial, los movimientos magisteriales más auténticos, que en este país, no hay que olvidarlo, fueron reprimidos salvajemente. Este país tiene un montón de sangre, un montón de vidas, que son realmente los que han abonado este momento histórico. Hay sangre que germina, hay sangre que fertiliza el desarrollo de las naciones, y precisamente conocer este momento, que fue uno de los momentos más salvajes de la represión de todos esos movimientos, es fundamental, porque no podemos entender el momento histórico sin cotejar de dónde venimos. Y estos años fueron fundamentales, fueron precursores de un neoliberalismo que a lo mejor recurrió menos a la represión política más atroz, pero no dejó de ser extractivista, no dejó de destruir el tejido social a través de la descomposición de las organizaciones sociales, de la violencia económica, y eso me parece importantísimo conocerlo a través de todos estos testimonios. Yo hablé en mi trabajo, en mi colaboración, hablo de un personaje que es crucial por muchos aspectos, y se trata de Fernando Gutiérrez Barrios. Es un tipo que acompañó muy diversos momentos de la vida política nacional, pero estudió en el colegio militar, surge en su trayectoria en los servicios de inteligencia y de espionaje en nuestro país. Y un dato que no sé si ustedes sepan y que se los dejo simplemente para que conozcan algo de la biografía de este personaje, fue uno de los informantes de la CIA. La CIA en nuestro país, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, tenía informantes del más alto nivel en el gobierno mexicano en esos años. No sé si ustedes lo sepan, pero simplemente para que, insisto, se lleven ese dato. El presidente Luis Echeverría, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Nazararo, el sobrino de Díaz Ordaz, y el propio Fernando Gutiérrez Barrios eran informantes de la Agencia Central de Inteligencia, cobraban por ese trabajo. Y eso es importantísimo que lo tengamos presente, porque la garra del imperialismo norteamericano ha estado metida en todo el mundo, pero en México en particular nunca se perdieron de tener ese control. Entonces, el hecho de que dos expresidentes muy concretamente hayan cobrado por dar información a un gobierno extranjero meritaría ya para que fueran procesados, por lo menos por nuestra memoria histórica, como traidores a la patria. Entonces, personajes como Gutiérrez Barrios, que fueron claves en toda la articulación de la infiltración de los movimientos estudiantiles, sindicales y demás, un trabajo siniestro, acuicioso, un tipo muy disciplinado, un tipo que no le gustaba mancharse las manos de sangre necesariamente, pero eso lo delegaba en otros. Pero los asesinatos, la represión, la tortura, las desapariciones, él fue un articulador clave de todo ese proceso. Entonces es fundamental que conozcamos estas cosas, porque solo así vamos a entender nuestro contexto histórico y podemos cotejar nuestro presente respecto de nuestro pasado, para poder seguir siendo críticos y seguir construyendo patria a través del conocimiento de nuestro pasado. Esa es la invitación a que ustedes conozcan en este libro parte de esa memoria herida. Pues ese es un acercamiento a este libro, Memoria Herida, que como ya se comentó, narra solamente tres historias, de las muchas historias que se dieron en México, en esto que se le ha llamado Guerra Sucia, que Fritz tiene razón, no es un hombre afortunado, porque si se habla de guerra sucia quiere decir que había guerra limpia, lo cual es absurdo. Entonces, efectivamente, es una guerra de baja intensidad, pero guerra al fin. Y como decía yo al principio, sucedieron cosas igual de terribles que las que sucedieron en las dictaduras militares de Latinoamérica, y se mantuvieron escondidas. Y a diferencia de lo que sucedió en varios países de Latinoamérica, donde sí se juzgó a los responsables, en México nunca sucedió. Y personajes oscuros y terribles, como los que acaba de mencionar Ricardo, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Miguel Nazararo, Fernando Gutiérrez Barrios, murieron en la total impunidad. Por eso es importante rescatar esta memoria, una memoria, efectivamente, una memoria herida,
pero que debe de mantenerse siempre. Son solamente 3 historias y estamos pensando muy seriamente en el Chamuco hacer una segunda entrega con otras historias más para seguir conservando esta memoria. Muchísimas gracias. Tenemos todavía aproximadamente unos 10 minutos para preguntas. Si alguien tiene una pregunta, comentario, comentar además. Rapidísimo, para que salga Memoria Herida 2, necesitamos de que ustedes compren Memoria Herida 1. O sea que después de aquí en chinga a comprar Memoria Herida 1. Aquí está, ¿cuánto cuesta? 200, ¿cuánto? 350. Vas a 350 pesos. vendiéndose aquí y firmamos aquí. Tenemos tiempo para una ronda de preguntas. La compañera y luego que respondan y a ver si hay tiempo nomás. Tal vez vaya tiempo nomás. 1, 2 y la respuesta. Bueno, felicitarlos a la editorial El Chamuco por sus 2 primeros libros, Ternuritas y el de AMLO. La pregunta es, bueno, yo soy Inés Montero, soy hematóloga. La pregunta es, ¿y los medios de comunicación en este libro no les dio tiempo para hablar sobre Televisa y su papel desafortunadamente lamentable en ocultar lo que pasó en la Guerra Sucia y que lo sigue ocultando con este documental del PRI? Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con los medios de comunicación? ¿Qué papel tuvieron y qué papel siguen teniendo? Y felicidades por su enorme trabajo siempre. Gracias. Pues es un espléndido pretexto para uno de los temas del siguiente. Y vamos a todos los que vayan. Respondo rapidísimo. Es evidente cómo durante la guerra de baja intensidad, siempre he dicho que es guerra de baja intensidad porque el Estado mexicano supo controlar la información, periodismo, radio, televisión, pero además no solamente los controló, sino hizo como que si no existiera la represión, la desaparición forzada, la tortura, el asesinato. Y obviamente fueron cómplices todos los medios de comunicación masiva de este país. Buenas tardes, felicitaciones por ese trabajo y las ilustraciones que nos estuvo compartiendo, muy interesantes, se ven efectivamente, como bien lo dijo la autora, cuidadosas, muy cuidadosas. Pero yo les quisiera preguntar, ¿cómo definieron las historias que nos iban a contar en este primer tomo? Desde luego esperamos el segundo. Felicitaciones por hablar de Fernando Gutiérrez Barrios, un hombre que ha sido olvidado en la historia, pero que definitivamente sembró semillas de maldad en muchas instituciones y que hoy estamos buscando eliminar. Muchas gracias, felicitaciones. Más que semillas de maldad, semillas de culerada. Y evidentemente era un trabajo muy agotador, porque era platicarles a mis adorados colaboradores historietistas sobre esta historia de la guerra de baja intensidad, pero había la libertad de que cada uno de ellos con su propia pasión contara lo que quería contar. El querido Ricardo de pronto la CIA se le vino encima y ya quería contar la historia de la CIA en México, y le dije, no mames en tiempos de guayaba, cabrón. Estamos hablando de ABC. Pero fue crear un hermoso equipo de colaboración donde mi queridísimo supo maniobrar entre todos los mares de la pasión, de la locura, de la información, de la investigación y evidentemente con el apoyo de los adorados chamucos. Tú si quieres comentar algo, que fuiste el principal Corby, yo era el que otorgaba la información, pero la pasión la ponían los demás. Bueno, brevemente yo creo que fue un trabajo de varias reuniones donde desde las primeras juntas comenzamos justamente a plantear las dudas principales que teníamos con Fritz y después nosotros a partir de esas juntas hacíamos un trabajo de investigación. Creo que tanto la compañera como los compañeros tenemos además ya un trabajo previo del oficio del periodista, si bien somos dibujantes, historietistas, pero nuestro trabajo regular en la revista del Chamuco, si por aquí hay lectoras de la revista, se habrán dado cuenta justamente que la revista contiene en cada mes
reportajes en cómic que requieren justamente todo ese trabajo de investigación. Entonces, creo que no fue tan distante el trabajo de poder documentar, por ejemplo, lo que comentaba la compañera Beatriz, en archivo, en la hemeroteca, en bibliografía, inclusive en entrevistas, y que además con la guía, la asesoría de Fritz Lochner nos ayudó muchísimo para poder realizar este trabajo. Y bueno, yo la verdad es que lo único que hice fue tratar de ir administrando las juntas, los temas, como ir viendo que iba mandando cada uno de los autores, pero en realidad un trabajo me parece que completamente colectivo, es decir, no hubo como jerarquía, sino más bien todo fue discutido durante las juntas y nos íbamos dando también retroalimentación entre todos y todas nosotros, ¿no? Nosotras. Rapidísimo, nótese qué pinche disciplinados somos. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6 presentadores y estamos terminando a tiempo y hasta 2 preguntas hubo chance. Quiero gritar que viva la memoria, que vivan los chamucos, que viva la historieta y que viva no repetir este tipo de historias culeras en este país. Muchas gracias, buenas tardes. Y que vivan los lectores.